Juan capítulo 8, verso 31 y 32 vamos a leer. Dice allí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Dios de toda gracia, Señor, te damos la gloria a ti una vez más en esta mañana. Y comprendiendo que nosotros en la lectura de esta porción de tu palabra podríamos simplemente de manera cognoscitiva entenderlo, pero tu palabra no fue revelada con ese propósito solamente, para que la entendamos con nuestra mente, sino para que penetrara en lo profundo de nuestro espíritu y pudiera cumplir ciertos propósitos tuyos. Así que oramos, Señor, en esta mañana para que en la gracia tuya, a través de tu espíritu, nos lleves a la comprensión de la propia palabra, Padre. Oramos por todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana, que por alguna razón, motivo, propósito tuyo, motivaste nuestros corazones para estar esta mañana, no otro día. Este día de manera precisa nos trajiste para oírte. ¿Qué es lo que deseas decir a nuestro corazón? ¿Qué es lo que tú deseas que pensemos, reflexionemos, evaluemos seriamente, Señor, de nuestras propias vidas a la luz de tu palabra? Señor, de hecho que tú estás moviendo nuestro propio ser interior a poder conocerte a ti. Es el interés tuyo, Señor, siempre lo fue, porque de tal manera nos has amado que tu interés principal es nuestra propia salvación, Señor. Así que por favor, Padre, rendimos el corazón. Guíanos por tu Espíritu en esta palabra que acabamos de leer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos, para los que están acompañados por primera o segunda vez, estamos en esta serie Transformaciones Profundas y estamos entrando esta mañana a nuestro 11º tema. El problema de mi corazón. El problema de mi corazón. Solamente para poner en orden sus pensamientos, para no entrar en frío al tema, hago un breve recuento de lo que vimos la semana pasada. Para aquellos que no alcanzaron, de repente están en la serie, pero por alguna razón X no pudieron estar el domingo último. Le hago un breve resumen de los pensamientos importantes o de los principios importantes que aprendimos la semana pasada. En primer lugar, lo que aprendimos la semana pasada, el Señor nos mostró que los deseos profundos de nuestro corazón solo pueden ser satisfechos por Dios mismo. Es lo primero que el Señor nos hizo recordar la semana pasada. Y reconocimos o nos ayudó a identificar que Dios, escuche, nosotros tenemos un sinfín de necesidades y eso es lo que tipifica la Biblia como sed. Hay una sed interior, tenemos una sed interior y necesitamos saciarla. Dios no condena esa sed, Dios no condena esa necesidad en ninguna persona, sino que Dios se ofrece para saciar esa sed. Nosotros somos los ciegos que no vemos la provisión de parte de Dios para saciar esa sed. Dios se presenta como una fuente de limpias aguas donde nosotros podemos ir y beber y nuestra sed va a ser saciada. Él se presenta así. ¿Por qué así, mis hermanos? ¿Y por qué hablamos de necesidades? Repito, porque Dios nos creó para Él. Como dijo San Agustín, nos has hecho para ti y nuestros corazones no hallan reposo hasta que te encuentran a ti, dijo el San Agustín de Hipona. Y es cierto, mis hermanos, no importa lo que vivamos, lo que hagamos, lo que intentemos hacer en la vida, aún nosotros tengamos la impresión de que yo puedo atender mi propia vida, soy demasiado grande para que me esté diciendo lo que debo hacer o no debo hacer, no dependo de nadie. Ese concepto independista que manejamos en nuestra vida es un fiel reflejo de nuestra necesidad en realidad. Necesitamos de Dios. Y como vuelvo a repetir, Dios se presenta como una fuente de aguas limpias, pero nosotros no queremos beberla. Le pongo esta imagen, quizás un poco tosco, brusca, pero creo que va a ayudarle a entender perfectamente cómo somos de tan independientes. Teniendo la provisión, no la tomamos, ¿no? Es como si tuviéramos una fuente limpísima de agua, clorada, saludable para beber de esta, y por este costado está corriendo
O sea, usted está parado aquí, aquí tiene las aguas limpias y Dios le ofrece, mira, toma de estas aguas, estas son saludables, estas te van a hacer bien para tu vida. Y por su costado izquierdo está pasando un huaico. Y usted le escucha a Dios y se rechaza esa agua, voltea y se arrodilla y escuche, empieza a tomar de esas aguas turbias del huaico. Eso es lo que Dios está diciendo. Que hemos rechazado la oferta suya, una gran oferta para nuestras vidas, teniendo una necesidad profunda en nuestro ser. ¿Por qué hacemos eso, mis hermanos? Porque creemos que podemos manejar nuestras vidas mejor que Dios, siendo Él nuestro creador. El domingo pasado aprendíamos que nuestro mayor deber como cristianos es disfrutar a Dios. Cuando hablo de disfrutar, hablamos de hallar satisfacción plena en Dios. Satisfacción plena en Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo mandó. Usted chequea Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, y se va a dar cuenta, Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, tus fuerzas, con todo. Este es el principal mandamiento. Dije, cuando llegues a cumplir este mandamiento, el segundo no te será complicado, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo en esa misma medida. Pero el principal mandamiento es eso. El amar a Dios con todo lo que somos de manera integral es disfrutar a Dios. Amamos lo que disfrutamos. No amamos lo que no disfrutamos. Enfocar nuestras vidas para vivir disfrutando a Dios, aprendimos la semana pasada, es vitalmente importante para nuestra vida por 3 razones, dijimos el domingo último. ¿Cuáles son esas 3 razones? Número 1, porque disfrutando a Dios, las necesidades más profundas de nuestras almas son llenadas. En segundo lugar, porque disfrutando a Dios, todo lo que hagamos en nuestra vida lo haremos por amor. Empiezo a disfrutar de Dios y todo lo enfoco por amor a Dios. Pero en tercer lugar, porque disfrutando a Dios lo valoramos, lo atesoramos, lo apreciamos, en otras palabras, lo glorificamos. Eso es glorificar a Dios. Al fin y al cabo, cerramos el mensaje del domingo pasado diciendo que los deseos profundos de nuestro corazón en realidad no son el problema. Nuestros deseos, fuimos formados por diseño de Dios así. Entonces, el problema no son nuestros deseos profundos, el problema es dónde y cómo busco satisfacerlos. Regreso al ejemplo del agua limpia y del huaico. Es una locura escoger tomar agua del huaico. Eso es ilógico. Usted se da cuenta inmediatamente. ¿Por qué no somos capaces de darnos cuenta de que sin Dios, que Él se presenta, según Jeremías 2:13, como las aguas limpias, ahí está la vida? ¿Por qué no bebemos de esas aguas? El problema no está en la necesidad del corazón, el problema está en nuestras elecciones, cómo decidimos saciar nuestra sed. Es decir, yo rechazo esta agua limpia, voy a saciar mi sed con las aguas del huaico. Pero loco, ¿cómo vas a hacer eso? Eso quiere Dios que nos demos cuenta, porque ese es el gran mal que señaló en su pueblo escogido y que nos alcanza a nosotros porque es la misma actitud. Leo Jeremías 2:13, muestra claramente esta dinámica. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, el primer mal está ahí. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, ese es el segundo mal, cisternas agrietadas que no retienen agua. Esos son los huaicos, las aguas de los huaicos. Entonces, en base a ese pasaje, Jeremías 2:13, el domingo pasado el Señor nos ayudó a descubrir esta gran verdad. A esto se reduce, hermanos, la vida del ser humano, que antes de comenzar a buscar placer en el mundo, ya hemos dejado de encontrar placer en Dios. Antes que yo tome la decisión de ir y beber aguas del huaico, lo primero que tiene que haber ocurrido es que ya las aguas limpias no me atraen, han dejado de ser para mí atractivas, no me deleitan, ya no las degusto. Y por eso elijo las aguas sucias, las aguas del huaico. Antes de abandonar a Dios, o antes de escoger beber aguas sucias, yo ya he perdido atractivo hacia Dios, me he alejado, ya no encuentro placer en Dios, ya no encuentro satisfacción en Dios.
Ese abandono, mis hermanos de Dios, tipificado ahí en Jeremías 2:13, inevitablemente nos lleva al plano de transformarnos. Nosotros mismos nos transformamos en nuestros propios dioses. Y ese es el pecado de Adán y Eva. Esa fue la oferta de Satanás, recuerden. Génesis capítulo 3. Seréis como Dios. Se creyeron la mentira y hasta el día de hoy nos seguimos creyendo esa mentira. Por eso usted cree que puede vivir sin Dios. Usted piensa que puede ser independiente de Dios. Es el resultado del pecado. Escuche, es el resultado de una mentira. Las primeras páginas del Génesis, como le decía, nos muestra cómo el ser humano decide pecar. Decide pecar porque cree en la mentira de que lo que está eligiendo, ¿no?, es algo mejor que Dios y lo transforma en su ídolo. Entonces cree en la mentira que ese ídolo va a llenar y va a satisfacer sus propias necesidades y cree que le va a dar felicidad. Pero esa es justamente la mentira. Recuerde, desde 2 semanas atrás venimos diciendo, Dios quiere que usted sea feliz. El deseo de querer ser feliz no es pecado. Todos deseamos ser felices, pero el problema es nuestro concepto de felicidad, recuerde. Y Dios dice, yo quiero que seas feliz, no bajo tus términos, sino bajo mis términos. Y ahí es donde rechazamos las aguas limpias, pretendiendo que el huaico va a saciar nuestra necesidad, pretendiendo que las aguas sucias van a hacerme feliz. Y escuche, honestamente hablando, usted no es feliz. Usted podrá tener muchas cosas que quizás ha deseado y va a seguir teniendo cosas, personas, relaciones, pero eso, escuche, eso no le va a llenar la vida, nunca. Razón tenía San Agustín, ¿no?, cuando él dijo que nos has hecho para ti y nuestros corazones no hallan reposo hasta que te encuentran a ti, Señor. Toda la felicidad está en Cristo mismo. Cuando Cristo entra a formar parte de nuestra vida, está entrando la felicidad en realidad. Solamente así podemos conocer la verdadera felicidad. Pero esta es la mentira, mis hermanos. Como decía, desde Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer deciden pecar porque creen en la mentira de Satanás y creen que lo que les está ofreciendo va a saciar su necesidad, y toman esa alternativa, la transforman en su propio Dios, porque al tomar la alternativa de Satanás y obedecerla, ya desecharon a Dios. Entonces ya Dios no es su Dios. Lo que han tomado se transforma en su Dios. Por eso hablamos de idolatría, porque creen que lo que han tomado les va a satisfacer sus necesidades y los va a hacer felices. Comprender ese concepto, mis hermanos, tiene 2 implicaciones absolutamente cruciales y que necesitamos revisarla en esta mañana. De eso se trata el mensaje hoy. El problema de nuestro corazón. 2 implicaciones de creer esa mentira inicial de Génesis capítulo 3. 2 implicaciones. Primera implicación, ahí le va la primera. Pecamos al creer una mentira. Pecamos al creer una mentira. Es decir, el punto de partida siempre es así, mis hermanos, siempre ha sido así, siempre va a seguir siendo así. El punto de partida para el pecado en nuestras mentes es la mentira. El punto de partida siempre va a ser la mentira. Fíjese este cuadro, por favor, el siguiente. Y usted se va a dar cuenta. En este lado izquierdo usted tiene la verdad de Dios en Génesis 2, 16 y 17, cuando se la expresó literalmente Adán en el huerto. Mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios era específico en lo que le estaba mandando. Pero luego encontramos en Génesis capítulo 3 la versión de Satanás, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se da cuenta el contraste? Va en sentido contrario absolutamente.
Niega todo lo que Dios ha dicho. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué gran oferta, hermanos. Regreso al primer ejemplo. Estas son las aguas limpias. Tómalas, vas a vivir. Porque si tú escoges las aguas del huaico, entonces vas a morir. Eso es claro. Pero decidimos creer esta mentira. Ellos pecaron y todos nacemos con esa tendencia a creer la mentira. El punto de partida para cualquier forma de pecado. Considera por favor la siguiente aseveración, pero como digo yo, mastícala despacio antes que la asimiles, reflexiónala seriamente. Escucha o lee bien. Nuestro corazón solo elige aquello que aparenta ser bueno o beneficioso para nuestra mente. Una vez más, nuestro corazón solo elige aquello que aparenta ser bueno o beneficioso para nuestra mente. En otras palabras, mis hermanos, siempre elegimos aquello que estamos absolutamente convencidos que será lo mejor para nosotros. En nuestra mente creemos la mentira. Escúchame, nadie peca pensando que el pecado lo va a destruir. Nadie peca pensando que el pecado lo va a destruir. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 5? Hechos de los Apóstoles capítulo 5. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Cuando ellos robaron de la cantidad que vendieron su propiedad, ellos estaban pecando, sabían que lo estaban haciendo, pero ¿acaso pensaron que eso los iba a llevar a la muerte? No. Nadie peca pensando que el pecado lo va a destruir, pero el pecado los destruyó a los dos. Jueces 17 y 18, Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Sansón? Él pensó que iba a salir librado de todas las veces que quisieron atarlo, hasta que un día no pudo. Después de una vida desordenada, liberal, sensual, termina suicidándose el hombre. Nadie peca pensando que el pecado lo va a destruir. Por favor, piense seriamente en esto. Y claro, nadie puede decir en esta mañana, a todos los que estamos aquí, yo no peco. Usted estaría mintiendo. Todos pecamos. Absolutamente todos pecamos. Entonces a todos nos alcanza este principio de vida. Según Génesis capítulo 3 versículo 6, quiero que capte esto que es importantísimo. Eva decide pecar, ¿por qué? Porque ella decidió tomar el fruto y creer la mentira de Satanás. Este texto es clave. Dice Génesis 3:6, vio que el árbol, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Yo he subrayado ahí 3 partes y que son como la radiografía, la raíz de lo que ha permanecido hasta el día de hoy. Nosotros funcionamos igual en nuestra mente. Vemos que algo es bueno, observamos que es agradable para nosotros y es deseable. Pero fíjese, aquí están las 2 puntas. Cuando dice que vio que era bueno, está expresando una necesidad superficial. Y cuando dice que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, deseable, está mostrándonos un deseo profundo. Entonces, por un lado tiene usted la expresión de todas nuestras necesidades en los deseos superficiales, esto ya lo hemos tocado en todo un mensaje, pero por el otro lado ve los deseos profundos. Les recuerdo una vez más, los deseos profundos solo Dios puede saciarlos. Nosotros no podemos, solo Dios puede saciarlos. ¿Cuál era en el caso de la mujer y del hombre en Génesis 3? ¿Cuál era su deseo superficial? Deseo de conocimiento. Porque el árbol no era cualquier árbol. Ellos sabían que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Su deseo era conocimiento. Por eso Satanás les ofertó, van a ser como Dios. O sea, su deseo superficial era deseo de conocimiento. ¿Cuál era su deseo profundo?
Sabiduría. La sabiduría no la encuentras en la bodega de la esquina por 2 soles. Para alcanzar sabiduría solo Dios puede darte sabiduría. ¿Acaso eso no dice su palabra? ¿Necesitas sabiduría? Pídemela a mí, dice el Señor. Solo Él puede dar eso, solo Él puede saciar esa necesidad de sabiduría. Ellos tenían un deseo superficial, Satanás se dio cuenta de eso, trabajó esa parte para que no buscaran en Dios ser sabios, sino que por su propia cuenta ellos quisieran hacerlo. Igual sucede en el ejemplo de Hechos capítulo 5, si tomamos otro ejemplo paralelo, en Ananías y Zafira. ¿Cuál era su deseo superficial? Dinero. Dinero, dinero, dinero. ¿Cuál era su deseo profundo? Seguridad. En vez de buscar su seguridad en Dios, su carne, el enemigo, les engañó, les dijo una mentira. Ellos, por su propia cuenta, tomaron el dinero, lo llegaron a amar tanto que creyeron que eso les iba a dar seguridad. Hermanos, amigos, no importa cuánto dinero acumulas, eso no te da seguridad de vida. Solo Dios nos hace vivir en paz, en seguridad. Salmo 91 dice el salmista: debajo de sus alas estaremos seguros. No es con el dinero, no es con propiedades, no es con empresa, no es con bienes. Acá me siento, aquí estoy asegurando mi vejez. Ahí no haya seguridad. Solo hallamos seguridad en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Necesidades superficiales que luego son transformadas en ídolos y que nos apartan de Dios, cuando solamente Dios puede saciar esas necesidades. Algo análogo, voy a darle una analogía para que vea usted qué tan peligroso es esto. Algo análogo le sucede a este pececito. Es un pez que está nadando en una laguna y de pronto ve un gusano flotando. Entonces el pez decide comerlo. ¿Por qué? Recuérdese siempre la pregunta por delante. ¿Por qué? ¿Por qué decide comerlo? Bueno, la razón es obvia, usted entenderá, está engañado, el pez está engañado, ha visto el gusano ahí flotando y este se ha presentado, el gusano se ha presentado a los ojos del pez como algo apetecible y agradable. Y porque se ha presentado así, convence al pez de que se sacó la lotería, cree la mentira y cree que el gusano que está flotando va a saciar su necesidad. Va a satisfacer su necesidad de hambre en este caso. Entonces el pez elige responder convencido, erróneamente obviamente, convencido de que ese gusano va a saciar su necesidad y decide por eso comerlo. Lógicamente el pez no ha visto el anzuelo. Entonces escuche, esta es la gran lección que tenemos que aprender, mis hermanos. Escúchenme con cuidado. Lo que prometía darle vida al pez termina causándole la muerte. Lo que prometía satisfacer su necesidad personal al pez terminó causándole la muerte. Exactamente así funciona con nosotros. Exactamente así funciona, mis hermanos. Así funciona la mentira en nuestras mentes. Nos convence de que esto nos conviene. Es la mentira de Satanás en la mente de Eva, que hizo explosión y por eso ella desobedeció a Dios. Esto mismo que estoy describiéndote en esta analogía del pez, de manera perfecta lo diagrama y lo describe Santiago en el capítulo 1 de su carta, Santiago 1, versículo 14 y 15. Permítame leerlo allí en una versión diferente. Dice Santiago 1, 14 y 15, cada uno, se refiere a nosotros, cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da a luz el pecado, y este, una vez cometido, origina la muerte o produce la muerte en automático. Tal como lo afirma John Owen, este famoso puritano del siglo XVI. Él dijo: el engaño del pecado
Escuche, esto es interesantísimo. El engaño del pecado sobre la mente consiste en presentarle las cosas de tal manera que su verdadera naturaleza del pecado, la verdadera naturaleza, las causas, los efectos o condiciones permanezcan escondidas al alma. Satanás enmascara eso y nos presenta la cara bonita. Entonces nosotros no vemos las causas del pecado, los efectos del pecado, las condiciones del pecado. Vemos lo que nos va a producir satisfacción, obviamente, va a saciar una necesidad nuestra. ¿Se acuerdan del gran rey David? Está vagando ese día, no está en el campo de batalla, sale a ese balcón y empieza a buscar un poco de refresco y a lo lejos ve a una mujer que se está bañando. Usted conoce la trama. Entra por sus ojos todo. Él busca satisfacer esa necesidad. ¿Necesitado de qué estaba David? Placer. Pero él equivocó el concepto de placer. El verdadero placer solamente se encuentra en Dios. La verdadera satisfacción es en Dios. Pero observa esto, es engañado en su mente. Como decíamos hace un instante, las causas, los efectos mortales de ese adulterio no los mide. Él simplemente lo ejecuta porque está buscando satisfacer su propia necesidad en vez de dejar que Dios satisfaga. Ejecuta el pecado, usted conoce la historia, embaraza a esta mujer, ese niño muere, es toda una desgracia, hermanos. Tiene que mandar a matar al esposo de la mujer, etc. Es una trama muy triste, causas, efectos, condiciones escondidas al alma de este rey y no se percató de las dimensiones de ese pecado de adulterio. Escuche por favor, mi hermano, mi hermana, amigos, el gran fraude del pecado es hacernos creer que estamos eligiendo vida. Nos hace creer que elegimos vida o algo mejor a nuestra situación presente. Ese es el gusano tirado al lago. Yo soy el pez. Ese es el gusano. Cuando en realidad no estamos eligiendo vida, estamos eligiendo nuestro propio mal, estamos eligiendo la muerte. Dios advierte con toda propiedad a través de Salomón, Proverbios capítulo 8, versículo 36, si usted se fija, dice: quien me rechaza, está hablando Dios, quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. Es claro, quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Y hay muchas formas de rechazar, hay maneras de rechazar a Dios de manera grotesca, hermanos, con insultos y qué sé yo, cuando alguien quiere compartir acerca de, déjame hablarte de tu eternidad, de la eternidad de tu alma, y no, para qué, y insultos y todo, nada. Pero hay formas más sutiles, como le digo, más diplomáticas, hermanos, de rechazar la verdad del evangelio para salvación. No, pues es para ti, bueno, tu religión para ti, no, que mira esto, bueno, qué bueno que Dios te haya bendecido a ti. No, yo estoy bien con mi vida. Esa es una forma diplomática de decir: no molestes, no quiero esto. Pero ¿a quién usted le está diciendo eso? Piense, por favor. No le está diciendo a la persona que le esté compartiendo, se lo está diciendo directamente a Dios. Usted está diciéndole a Dios, te está diciendo: acá están las aguas limpias, vas a tener vida, tu vida va a mejorar, todo lo que hagas va a prosperar. Pero te dice: no, gracias, muchas gracias, no necesito de esto, yo sigo con mi agua de Huayco. Eso exactamente es lo que hacemos con Dios. Es muy interesante notar que en el Edén es donde por primera vez, capte esto que es importante, si regresamos a Génesis capítulo 3, por primera vez en ese capítulo el ser humano enfrenta el dilema de que sus necesidades pueden ser satisfechas por otra cosa que no es Dios. Por primera vez se enfrenta ese dilema. No lo tenía antes de Génesis 3. El hombre y la mujer se dejaban satisfacer por Dios en todas sus necesidades. Entra el pecado y descubren por primera vez que sus necesidades pueden ser satisfechas por otra cosa o por otras cosas que no son Dios. Entonces, en ese momento tienen que decidir aplicando fe, si usted se da cuenta. En ese instante tienen que decidir aplicando fe. ¿A quién van a creer? Esa es la disyuntiva en la fe. ¿A quién van a creer? ¿Van a creer a Dios o van a creer a la serpiente? Se encontraron en esa disyuntiva Adán y Eva.
Como ya sabemos, nuestros primeros padres, en vez de decidir por Dios y confiar en Él, decidieron confiar en Satanás. Entonces, en vez de creer en la bondad del Señor, en su deseo de protegerlos, en la cobertura del amor de Dios para con ellos, creen la mentira de Satanás, que lejos de Dios, esas necesidades van a ser mejor saciadas. Pero esa es la mentira. La clave, mis hermanos, anota por favor si tú estás llevando un registro de esto. La clave es decidir en quién vamos a confiar, mis hermanos. Esa es la clave. Porque diariamente, le aseguro, nos encontramos en la misma disyuntiva. ¿A quién le va a creer? ¿Le va a creer al mundo? ¿Le va a creer a Satanás? ¿Le va a creer a su carne? ¿O le va a creer a Dios? Todos los días nos encontramos en esa disyuntiva. Entonces aquí la clave es decidir en quién vamos a confiar, a quién le vamos a creer. Esa es la clave. Ahora, lleve usted conmigo ese concepto a nuestra propia vida y meditemos nuevamente en la necesidad, en nuestras propias necesidades. ¿Es nuestra necesidad el problema? La respuesta, le vuelvo a repetir, es no. El problema es que no creemos que Dios quiere y puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. No le terminamos por creer a Dios. Entonces, resultado, nos transformamos en nuestros propios amos, nos transformamos en nuestros propios dioses, y por eso nosotros empezamos a decidir por nuestra propia cuenta. ¿Por qué hacemos esto, mis hermanos? El pastor Paul Tripp, pastor, escritor norteamericano Paul Tripp, él dice lo siguiente, por favor, considere esto. Dice Tripp, el pecado no solamente nos hace rebeldes e idólatras, sino que también nos hace necios. Tendemos a amar la mentira, tendemos a engañarnos a nosotros mismos, tendemos a ser los más fuertes creyentes de nuestros propios argumentos vanos. Somos susceptibles a las trampas y tentaciones del enemigo. Vivimos para lo que se encuentra ya en un estado de desintegración o putrefacción. E ignoramos lo que queda para siempre, ignoramos lo que es eterno. Tendemos a ocultar, a ignorar o ser ciegos a nuestro propio pecado, mientras estamos obsesivamente centrados en los pecados de los demás. Terrible, ¿no? La forma como pensamos las cosas, como la lectura que tenemos de la vida. Esta verdad es ampliamente expresada, mis hermanos, si tienen su Biblia ahí, por favor, Efesios capítulo 4. No va a salir en la pantalla, por eso le digo, búsquelo en su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 17 hacia adelante. La carta del apóstol Pablo a los de Éfeso, capítulo 4, versículo 17 hacia adelante. Lo que acabamos de leer, una porción de un escrito del pastor Paul Tripp, está expresado magistralmente aquí en Efesios 4, versículo 17 hacia adelante. Mire cómo dice el apóstol Pablo: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor. Les dice a los efesios, creyentes, que ya no andéis así como andan también los gentiles, es decir, los que no tienen a Dios. Ya no anden en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Capte por favor esas frases. Si quiere, subráyele en su Biblia. La vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Dice, ya no anden así. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Subraya esa otra palabra. Ignorancia. Así vivíamos. Que hay en ellos por la dureza de su corazón. Subraya es otra frase, dureza del corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, subraya esa otra palabra que es clave, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, les dice Pablo, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta cómo enfatiza acá
el engaño, la mentira, todo lo que ha producido, cómo ha corrompido nuestros sentidos para mantenernos en obscuridad. ¿Se percata de eso? El énfasis del apóstol aquí. Pero les dice a estos creyentes, ustedes estaban en ese estado y tenían un estilo de vida definido así, sin Dios. Pero ahora no pueden seguir actuando, pensando como lo eran antes. Y está hablando a cristianos, no está hablando a incrédulos, considere eso. Entonces se da cuenta, una vez más, pecamos al creer una mentira, hermanos. La mentira es el punto de partida para todos nuestros pecados, como acabamos de ver esto en la Escritura. Pero yo le decía, hay dos grandes implicaciones. La primera es que pecamos porque creemos una mentira, pero la segunda implicación es que pecamos al reemplazar a Dios por otra cosa. Reemplazamos a Dios por otra cosa. Tal como sucedió en el jardín del Edén, mis hermanos y amigos, y como vimos en Jeremías 2:13, regreso a Jeremías 2:13, usted se da cuenta que la esencia del pecado del ser humano, la esencia del pecado del ser humano es el rechazo de Dios y su posterior reemplazo por una alternativa. Es decir, rechazamos a Dios e inmediatamente lo reemplazamos con algo. ¿Por qué? Porque quedamos con sed. No sé si se acordará el último cuadro que yo mostré la semana pasada cuando terminamos el mensaje. Ahí mostré eso. Rechazamos a Dios y ya no bebemos de sus fuentes, pero me quedo con sed. ¿Cómo sacio esa sed? Ahí es donde yo me hago mis propias cisternas y quiero beber de esas propias cisternas. Pero esa es la mentira, porque creo que esas cisternas van a saciar mi sed, pero no es así. Busco otra alternativa fuera de Dios, pero jamás, ninguna alternativa va a ser igual que Dios. Nunca, ninguna alternativa va a ser igual que Dios. Entonces, lo que estamos viendo es un acto de rechazo de la persona de Dios, es un repudio del amor, la bondad y la provisión de Dios. Entonces, es un acto de rebeldía contra Dios. No es simplemente que, sí, creo en ti, pero bueno, yo creo un pensamiento medio agnóstico, ¿no? Pero no se puede relacionar contigo, ¿no? Entonces, sí, pero sí creo en ti. No, esa es otra forma de rebelión hacia Dios. Anote por favor y entienda esto, esa es la famosa declaración de independencia de nuestras vidas. Nos declaramos independientes y queremos vivir así nuestra vida en esa independencia sin Dios. Esa actitud produce dos efectos inevitables. Preste atención, si usted está viviendo así, hay dos efectos que quizás usted no se ha dado cuenta, inevitables. Primer efecto, en primer lugar, me transforma en mi propio Salvador. Esto es terrible. Me transforma en mi propio Salvador. Le explico, al rechazar a Dios, ahora somos nosotros mismos los que debemos velar por satisfacernos y sustentarnos nuestras propias necesidades. Lo que antes era el trabajo de Dios, ahora es mi trabajo. Aquello, cuando dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué se afanan por lo que comen, lo que beben, lo que van a necesitar? ¿Por qué? Miren a las aves, no trabajan, no se preocupan y yo las sacio a todas ellas, cuanto más a ustedes. Le está explicando el Señor cuál es su trabajo. Ese es el trabajo del Señor. Y yo tengo que creerle a Dios, yo tengo que descansar en esa provisión de mi Padre Celestial. Pero cuando rechazamos eso, entonces transformamos el trabajo de Dios en mi trabajo. Me transformo en mi propio Salvador. Yo tengo que sostenerme, yo tengo que sustentarme, yo tengo que protegerme, yo tengo que proveerme. Lo que antes era una necesidad sana en nuestro corazón, ahora se transforma en una obsesión pecaminosa. Porque yo me voy satisfaciendo, pero no logro satisfacerme al mismo tiempo. Tomo algo, me queda corto, quiero más, y quiero otra cosa, y quiero otra cosa. Por eso no logramos satisfacer nuestra sed, porque es una sed que solo Dios puede satisfacerla completamente. ¿Me entiende? Este nuevo orden de vida tiene profundas consecuencias. La persona que se erige como su propio Salvador, consciente o inconscientemente, rechaza, toma en cuenta esto, rechaza soberanía de Dios,
rechaza bondad de Dios, rechaza sabiduría y gracia de parte de Dios. Rechazamos todo eso. Lógicamente, la consecuencia última a ese rechazo es la deshonra de la gloria de Dios, porque en el fondo estamos deshonrando la gloria de Dios. Si la rechazo, entonces estoy deshonrando la gloria de Dios. Mire lo crucial y lo delicado de este asunto de rechazar a Dios. En otras palabras, cada vez que pecamos, escuche, cada vez que pecamos, le estamos diciendo a Dios: yo decido controlar mi propio destino. Siendo yo mi propio amo y rechazando tu soberanía, yo decido aceptar como confiable mi verdad y no la tuya. Entonces yo soy más sabio que Dios. Yo decido amarme mejor de lo que tú me amas, siendo más bueno que tú y rechazando así tu bondad sobre mi vida. Eso le estamos diciendo a Dios. Yo decido utilizar mi poder e influencia y no la tuya. Siendo yo más grande que tú, entonces rechazo tu gracia para intervenir en mi vida. Todo eso se lo estamos diciendo a Dios cuando nos independizamos de Él, consciente o inconscientemente. La esencia del pecado es la independencia de Dios, no lo olvide. La esencia del pecado es la independencia de Dios. Es transformarnos en nuestro propio Dios al intentar controlar nuestra propia vida a nuestro propio criterio, al intentar darnos felicidad a nosotros mismos. Y es difícil encontrar algo que deshonre más a Dios y que ofenda su gloria que esto precisamente, mis hermanos. La independencia exalta o exacerba la ira de Dios. La independencia lo exacerba porque roba la gloria de Dios. La independencia ocupa el lugar de Dios. Cuando dependemos de Él, cuando vivimos dependiendo de Dios, le exaltamos a Él, le glorificamos, le decimos: eres bueno, eres digno, eres sabio, eres soberano, eres Señor, eres único, eres verdadero. Le decimos todo eso cuando dependemos de Él. Pero cuando nos soltamos de Dios y asumimos nuestra independencia y buscamos satisfacernos a nosotros mismos, le gritamos todo lo contrario. Le decimos: no eres bueno, no eres digno, no eres soberano, no eres Señor, no eres Dios de mi vida. La idolatría, mis hermanos, es el pecado que despierta rápidamente la ira de Dios. No se olvide, porque lo deshonra a Dios. Usted recordará, Éxodo capítulo 32 es un clásico ejemplo de esto, cuando Israel construye el becerro de oro mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley de Dios en el monte Sinaí. ¿Se acuerda? Abajo, ¿qué ocurre? Construyen el becerro de oro, se dan a la idolatría, porque dicen: este es tu Dios que te sacó de Israel. Idolatría. Idolatría pura. ¿Cómo reacciona Dios? Ofendido tremendamente. Hay una cantidad de hombres muertos por eso ahí. Apenas desciende Moisés. La idolatría es el pecado que despierta rápidamente la ira de Dios. No se olvide, hermanos. Pero por otro lado, en segundo lugar, nos hace caer en una constante idolatría. Decíamos, si por un lado nos transforma en nuestro propio Salvador, pero por otro lado nos hace caer en una constante idolatría. Porque reemplazar a Dios es lo que la Biblia define como idolatría. Este sí es el gran problema del corazón del ser humano, porque estamos tratando de entender cuál es el problema del corazón humano. Nuestro gran problema es la idolatría. Es la idolatría. ¿Qué cosa es un ídolo? Déjeme darle una definición, o más de una. ¿Qué cosa es idolatría? Es algo que para nosotros es más importante que Dios. Es algo que absorbe más que Dios nuestro corazón y que absorbe nuestra imaginación, algo que buscamos nosotros para que nos dé lo que solamente Dios puede dar. Eso es un ídolo. Lo peligroso es que ese ídolo, mis hermanos, tiene una posición de control tal sobre nuestro corazón, porque empieza a controlarnos,
que podemos nosotros gastar en ese ídolo la mayor parte de nuestra pasión y energía. Escuche esto que es importante. Así ocurre en la vida diaria. Nos ata, nos captura y nos lleva a gastar en ese ídolo parte de nuestra pasión y energía, nuestros recursos emocionales, nuestros recursos económicos, y lo hacemos sin pensarlo dos veces, sin pestañear. Invertimos toda nuestra vida en ese ídolo. Un ídolo es todo aquello a lo que usted mira. Esto le puede ayudar a identificar si tiene algún ídolo, y de hecho que lo tiene. Un ídolo es todo aquello a lo que usted mira y dice, en el centro mismo de su corazón se dice lo siguiente: si logro tener eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que soy valioso. Entonces me sentiré importante y seguro. Si usted está sintiendo eso y pensando eso, mirando su empresa, su profesión, su tienda, su familia, su auto, su coche, qué sé yo, todo su dinero ahorrado, si usted lo mira en estos términos, usted ya está en idolatría. Quiero recordarle que Dios, por lo que nos muestra la Escritura, Dios nos creó para Él. Dios nos ha diseñado para encontrar gozo en Él. Dios nos ha formado para que encontremos placer solamente en Él. Entonces, pecar significa reemplazar o negar a Dios, que Él es la fuente principal de esa satisfacción. Es un rechazo a todo lo que Dios es un rechazo a todo lo que Dios hace, es un rechazo a todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Para qué? Para elegir otra cosa, para escoger cualquier otra cosa diferente, otro sustituto. En otras palabras, es intercambiar la satisfacción que Dios ofrece a nuestras vidas y el gozo pleno que podemos alcanzar en Él, es reemplazarlo por cualquier otra cosa que creemos que tiene más valor que lo que Dios nos puede dar. Le doy algunos ejemplos para que me entienda. Si nunca lo vio así, ahora espero que lo vea más claro. La lujuria, por ejemplo. ¿Qué es la lujuria? Es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. Y cuando nos alejamos de Dios para buscar satisfacción en el sexo, transformamos al sexo en nuestro ídolo. Por eso es que algunos no pueden dejar el adulterio, la fornicación, la pornografía, todas esas prácticas no las pueden dejar fácilmente porque ya se transformaron en un ídolo. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestras propias vidas. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. En conclusión, mis hermanos, si usted se está dando cuenta, no basta examinar si nuestro comportamiento externo es bueno o es malo. No es suficiente. Es solamente un primer indicativo quizás. Es importante examinar, pero no basta con examinar si nuestro comportamiento es bueno o malo. Lo que realmente tenemos que examinar, anote por favor, lo que realmente tenemos que examinar es qué es lo que estamos amando, qué es lo que usted está amando, qué es lo que usted está disfrutando, a qué le da mayor valor. Ahí va a descubrir si está viviendo para Dios o fuera de Dios. ¿Qué está usted amando? ¿Qué disfruta más? ¿Qué valora más? Porque podríamos, hermanos, estar amando, disfrutando o valorando otras cosas por encima de Dios por las razones equivocadas. Podríamos estar haciendo eso. Es decir, por haber creído, voy a aclararlo, por haber creído una mentira o mentiras que nos han convencido en nuestra mente que estamos haciendo lo correcto por nuestro propio bien. Es regresar a Génesis capítulo 3.
Sí, anda, come el fruto prohibido, pero Dios ha dicho que no, esto no es correcto para mi vida. No, pero mira, te va a satisfacer y mejor que Dios. Entonces creemos la mentira y me entrego en los brazos del pecado. Escuche con cuidado, por favor. Y quiero ir terminando con la solución, porque sería trágico quedarnos en ese punto. O sea, no hay solución para esto en mi corazón. Si el problema en mi corazón es la idolatría, ¿cómo soluciono esto? Esta es la solución. Escuche con mucho cuidado, por favor. Si el problema de nuestros corazones es reemplazar a Dios por un ídolo, porque estamos diciendo, al fin y al cabo, ese es el corolario final. Reemplazamos a Dios por un ídolo. Si ese es el problema, entonces la solución al problema es destronar a ese ídolo de nuestro corazón y volverle a dar el primer lugar a Dios. Por lógica, hermanos. Yo me traje abajo a Dios y coloqué un ídolo. La solución es que destrones ese ídolo y vuelvas a colocar a Dios en el primer lugar. Esa tendría que ser la solución. Como escribió el famoso escritor Tim Chester, él dijo lo siguiente: el pecado surge cuando deseamos algo por encima de nuestro deseo de Dios. Entonces, el pecado se vence con el proceso contrario, deseando a Dios más que cualquier otra cosa, la solución. La Biblia denomina ese proceso, escucha, arrepentimiento. ¿Dónde empieza ese proceso? Con el arrepentimiento. Su significado es darse la vuelta. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Es darse la vuelta. Y en este caso supone darle la espalda a los deseos idólatras para volverse a Dios. ¿Sabe qué está haciendo el Espíritu Santo en esta mañana? Le está diciendo en su corazón: arrepiéntete. Dale espalda a todo lo que has levantado como ídolo y empieza a caminar hacia Dios. Empieza a caminar hacia la fuente. Regreso al ejemplo. Dale las espaldas a las aguas del Guayco, donde por años has estado bebiendo, y empieza a mirar la fuente de agua limpia, pura del Señor, y empieza a ir hacia esa fuente, empieza a limpiarte, a beber de esas aguas. Ahí está la vida para ti. Eso está diciendo Tim Chester. Esto suena muy bien. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? Ahí entra a tallar el Evangelio. ¿Cómo logramos esto, mis hermanos? Con el Evangelio. No hay otra forma. La solución es el Evangelio de Jesucristo. Escuche, por favor. Fuimos creados y pero fuimos engañados por nuestra propia carne. Hemos sido engañados por nuestra propia carne, engañados por el mundo, engañados por Satanás, para vivir según las ofertas del mundo y llenar nuestro corazón en los lugares equivocados. Vamos, admítelo. Es así. Así ha sido toda nuestra vida. Así sigue siendo la vida para muchos aquí presentes. Hemos sido engañados en nuestra mente. Hemos recibido la mentira. Hemos abrazado esa mentira y creemos que en lo creado, en todas las demás cosas que han sido buenas, creadas por Dios, las hemos hecho ídolos para nuestras vidas, porque creemos que eso puede hacernos felices. Te repito, eso nunca va a hacerte feliz. Nunca. Solo Cristo puede hacerte feliz. Es por eso, por esas mentiras que hemos creído, que nuestra necesidad más grande, porque si hemos empezado a caminar en base a esas mentiras, nuestra necesidad más grande entonces es por eso el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la verdad de Dios. Y esto me lleva a terminar con los versículos que empezamos al inicio. Regreso a Juan capítulo 8. Fíjate lo que dice Jesús. Juan capítulo 8, versículo 32. Versículo 31 y 32. ¿Lo tienes? Es el versículo con el que empezamos y termino con este versículo en esta mañana. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora déjame desmenuzar este versículo para que lo entiendas. Y no es que yo intento convencerte
Deja que el Espíritu Santo está tomando su palabra, el Espíritu Santo está trabajando sobre tu corazón. Tú no te percatas de esto porque tú no puedes verlo, pero Dios es el primer interesado en tu salvación porque te ama y porque quiere que seas feliz. Esa es la verdad en el fondo. Déjame explicarte con este versículo. Jesús dijo que cuando creemos en Él, fíjate, cuando creemos en Él podemos salir de la vida de obscuridad que llevamos por las mentiras que hemos creído a lo largo de toda nuestra vida y nos ha llevado a beber de las cisternas rotas o de las aguas del huaico. Si creemos en Él, ahora esa parte es sumamente importante, si creemos en Él. Ahora, en este texto, nuestro Señor nos dice que si creemos en Él, por el Evangelio obviamente, y si permanecemos, me detengo ahí. ¿Sabe qué palabra utilizó el Señor Jesucristo ahí? La palabra griega, porque esto es traducción del griego. Usó la palabra meno. Y la palabra meno en el griego, escucha, significa morar, significa esperar, significa persistir, quedarse, vivir, retener. En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba diciendo, si creemos en Él por el Evangelio y si permanecemos en el Evangelio, si decidimos morar en el Evangelio, en la palabra, si decidimos persistir en el Evangelio, si decidimos quedarnos a vivir en el Evangelio, si decidimos retener el Evangelio, ¿se está dando cuenta? No es una lectura así rápida, no es un mensaje de día domingo y ya, gracias y me voy y sigo con mi vida. No, si tú decides abrazar el Evangelio, si decides vivir dentro de Él, morar dentro de Él, esperar en Él porque has creído que es la palabra revelada de Dios, entonces tu fe va a ser firme y sólida. Y van a ocurrir tres cosas. Van a ocurrir tres cosas, mis hermanos, nos muestra el texto. Número 1, en el versículo 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando permanecemos en la palabra, mostramos, escucha iglesia, que somos verdaderos discípulos. No es decir por ahí, yo soy discípulo de Cristo, no, asisto a esta iglesia. No. Yo diría, ¿eres discípulo de Cristo? Sí, pastor. ¿Permaneces en su palabra? Es decir, moras en la palabra del Señor, te has quedado en la palabra, es tuya la palabra y por ende vives esa palabra. Eso es morar. ¿Permaneces en la palabra? Cuando permanecemos, mostramos que somos verdaderos discípulos, verdaderos matetes en el griego. Y sabes que es un matete, para tu entendimiento, seréis verdaderamente mis matetes. El matete era un seguidor que creía las enseñanzas de su maestro, pero no solamente creía las enseñanzas del maestro, sino que seguía el estilo de vida del maestro. Eso es diferente. Usted puede creer lo que yo le estoy predicando del Evangelio en esta mañana, pero usted puede decidir no seguir ese Evangelio. ¿Qué muestra eso? Que usted no es un discípulo de Cristo. Pero cuando creo y obedezco y vivo eso, ahí acredito que soy un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Es lo primero que ocurre. Mostramos que somos verdaderos discípulos. En segundo lugar, versículo 32, y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Ginosco en el griego, conoceréis, ginosco. Se traduce como comprender, darse cuenta, entender. Comprender, darse cuenta, entender. Es decir, por el Evangelio por fin puedo ver claramente la verdad. Por fin puedo comprender la verdad de Dios sobre lo que Él es y lo que yo soy como pecador. Por fin entiendo por qué he vivido en oscuridad bebiendo estas aguas sucias. Por fin lo entiendo. ¿Quién te dio luz? Es el Evangelio. Y lo tercero, fíjese lo maravilloso de este texto, lo que está diciendo Jesús. Lo tercero, en el mismo versículo, y la verdad os hará libres. Experimentamos verdadera libertad. Y la verdad os hará libres. Y la aletheia en el griego, y la aletheia los hará libres. Aletheia se traduce como contenido del Evangelio, es la esencia del Evangelio. Es lo que dice el Evangelio acerca de Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo va a iluminar, con esto va a iluminar nuestros corazones entenebrecidos
para permitirnos ver y entender nuestra idolatría a través del Evangelio. Al verla, nosotros podamos darnos cuenta de nuestra situación y podamos salir de esa instancia. ¿Por qué? Porque Cristo es la puerta de salida. ¿A quién nos muestra al fin y al cabo el Evangelio? Nos muestra a aquel que puede perdonarnos de nuestras idolatrías. Nos muestra a aquel que es la luz que nos puede sacar de la oscuridad en la que estamos viviendo. El Evangelio nos muestra a aquel que nos convence de que lejos de Él o separados de Él, nada podemos hacer, nada digno de la eternidad podemos lograr. El Evangelio nos muestra a Cristo Jesús. Así que no soy yo el que intenta convencerte de que te conviene entregar tu vida a Cristo Jesús, la fuente de agua viva, para tener una verdadera vida, porque lo que estás viviendo no es vida. Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Eso no es vida. Y si estás pensando, me anticipo, si estás pensando, bueno, pastor, buena nota, pero bueno, tengo que pensar, tengo que reflexionar. No te arriesgues, diría yo. Si Dios te trajo en esta mañana, tiene que ser por alguna razón, y esa razón es esta: sacarte de tu oscuridad, mostrarte las fuentes de agua viva. Necesitas de esto, dice el Señor, que lo voy a pensar. Escúchame, esa es otra de las mentiras que debes darte cuenta. ¿Quién dice que tiene los días que puede regular? Escucha, por favor, no hay mañana sin Cristo. No hay mañana sin Cristo. Tú no puedes regular tu vida. Tú crees que saliendo de acá puedes continuar tu vida. Puede que continúes, pero también tienes que considerar la siguiente posibilidad. La otra cara de la moneda es: ¿y si el tiempo se ha cortado para ti? ¿Y si después de esta mañana no hay otra oportunidad? ¿Has pensado en eso? Hoy, por eso dice la Escritura, hoy, no mañana, pasado, hoy es día de salvación, dice hoy. No mañana, no pasado, no la próxima semana, hoy es día de salvación, porque es así de urgente. Nuestros días pueden estar contados. Por esa razón, creo yo particularmente que Dios te trajo este día, este domingo. No fue el próximo, no fue el anterior, fue este, porque este era el día del Señor para salvación para ti. Cierra tus ojos, por favor, por unos instantes. Ayúdame, iglesia, en esto. Yo no sé si tienes una relación con Dios, la ignoro por completo, no sé cómo haya sido tu vida. Yo no estoy aquí para juzgar la vida de nadie. Simplemente soy un comunicador de la verdad de Dios y alguien que te muestra a través de la Escritura cómo puedes encontrarte con Cristo Jesús. Eso he hecho los últimos 60 minutos. Entonces, yo quiero extenderte este llamado de parte de Dios a recibir a su Hijo Jesucristo como tu Salvador personal, como tu fuente de aguas limpias, como la vida para ti. ¿Qué tengo que hacer si te estás preguntando? Primero tienes que pisotear tu orgullo y caminar por encima de tu orgullo, porque el orgullo es lo primero que te frena. El orgullo te está gritando: no necesitas de esto, no necesitas de esto. Pero Cristo te está diciendo: sí necesitas de mí. Entonces no importa todo lo que ha pasado en tu vida, no importa todos los años que han pasado hacia atrás, ya no mires hacia atrás, mira lo que tienes en esta mañana. Tienes a Cristo con sus brazos extendidos, con vida eterna, con una fuente riquísima de aguas limpias para ti, para vida eterna, preparadas para ti. Así que simplemente tienes que acercarte y recibirlas por medio de la fe. Si ese es el deseo de tu corazón, por favor, dile de manera simple y sencilla. Dios no es complicado, escucha, Dios no es complicado. Simplemente dile de todo corazón, dile: Señor Jesucristo, dile así: Señor Jesucristo, gracias por haberme traído esta mañana. Gracias por haberme abierto tu verdad a mi mente y a mi corazón. Quizás, dile así, quizás no comprenda la profundidad de tu amor en su totalidad. Tengo algunas luces en mi mente, Señor, pero yo te suplico que me ayudes a comprender esto. Pero no voy a esperar
necesito de ti. En el fondo de mi ser, yo sé que necesito de ti. He estado rehuyéndote por mucho tiempo, pero ya no quiero escapar a tu gracia, Señor. Si este día lo escogiste para salvación de mi vida, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Recíbeme en tu gracia. Yo sé que soy indigno. Yo sé que soy indigna. Lo sé, Señor, pero tu gracia es mayor que mis pecados. Por eso, Señor Jesucristo, dile así: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mi vida, por favor. Limpia todo lo que he vivido en mi vida en el pasado. Necesito ser una nueva criatura delante de ti. Necesito, Señor, necesito de tu presencia. Límpiame de todos mis pecados. Sálvame de la vida que he estado llevando hasta el día de hoy, Señor. Muéstrame tus riquezas, muéstrame tu vida, muéstrame todo lo que tienes separado para mí desde la eternidad. Te necesito, Cristo Jesús. Por eso te rindo todo mi corazón, todo mi ser para contigo. Recíbeme en esta mañana, por favor, Señor. Que tu sangre poderosa esté limpiando mi propio corazón y recibiéndome como un hijo, como una hija tuya. Si tú estás haciendo esta oración o la estás terminando, por favor, déjame orar por ti antes que te retires de este lugar. Te repito, este fue el tiempo de Dios para ti, por eso viniste aquí. Déjame orar por ti, pero Dios ha visto tu oración y tu corazón, pero yo no, porque yo no soy Dios. Entonces, para orar por ti, déjame al menos conocerte en la distancia, saber que tú has hecho esta oración. Quien haya hecho esta oración, por favor, estés donde estés sentado, arriba o aquí abajo, levanta tu brazo bien en alto para mirarte desde aquí y saber que debo orar por ti. ¿Hay alguien que hizo esa oración? Por favor, levanta tu brazo bien alto. Si estás arriba, vi tu brazo, Dios te bendiga. Aquí abajo hay alguien más. Muy bien, ponte de pie, por favor. No tengas temor, ponte de pie. Toda la iglesia está con sus ojos cerrados, estamos orando. Pónganse de pie los que levantaron su mano, por favor. Déjenme verlos por lo menos a la distancia. Escúchenme, yo voy a orar por ustedes, pero tú tienes que darle gracias a Dios. Ahí donde estás tienes que darle gracias a Dios. ¿Sabes? Porque esta es una oportunidad de vida para ti. De vida, sí, realmente de vida. Qué bueno que hayas tomado la decisión, porque no sabes si tendrás un mañana. Ninguno de nosotros lo sabe. Hoy es día de salvación. Mientras yo ore por ti, tú empiezas a darle gracias a Dios por este momento. Padre, independientemente de las edades de las personas que están de pie, Señor, hombres o mujeres, que te reconocen en esta mañana como su Señor y Salvador, aún en su niñez, como veo una pequeña allí levantada, Señor. Pero si tu Espíritu ha tocado su pequeño corazón, gloria a ti, Padre de los cielos. Gracias porque estas personas están escogiéndote a ti como su baluarte de vida, como su Salvador, como su Señor. Nunca más vivirán en estados de soledad, de sufrimiento, de abandono, con sentimientos de culpa, porque tú limpias todo, perdonas todo y haces una nueva criatura de cada uno de ellos y de ellas. Padre bueno, recíbelos como hijos, como hijas tuyas, legítimos, conforme has prometido. Y que a lo largo, no solo de este día, a lo largo de toda su vida, vivan vidas que te glorifiquen. Muéstrales tu verdad, Señor, a cada uno de ellos. Edifícalos en esa verdad. Confírmalos en tu verdad, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos por cada uno de ellos. Amén. Amén. Escúcheme los que están de pie. Hay un consejero, una consejera de nuestra iglesia que se va a acercar a usted, porque la pregunta es: ¿y ahora qué hago, pastor? Claro, no sabes, eres como un bebé recién nacido. Necesitas que alguien te dirija. Ese consejero, esa consejera te va a dar las primeras pautas. No va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Así que toma asiento y espéralo ahí sentadito donde estás. Me dirijo a la iglesia para terminar. Hermanos, ¿hacia dónde te ha arrastrado la idolatría? No lo sé.
Tú puedes estar viniendo todos los domingos, puedes estar abriendo tu Biblia cada día, pero ¿qué ídolos has levantado? ¿Y cuánto están dominando en ti? ¿Y cuánto te han apartado de las fuentes de agua viva? Igual, siendo creyente, tú puedes estar bebiendo de las aguas de un huaico. Igual. Así que yo quiero simplemente déjame recordarte, regresa a las fuentes de agua viva. No hay otra forma. Simplemente regresa. Aquellos que saben que se han apartado y se han alejado lo suficiente, en silencio, ponte de pie ahí en tu lugar y empieza a orar. Empieza a orar con nosotros. Empieza a decir: regreso a las fuentes de agua, Señor. Regreso a tus fuentes, Señor. Me alejé demasiado. Regreso, Señor. Regreso a ti, Jesús. Regreso a beber de esas fuentes de vida. Regreso a beber de tus fuentes de aguas limpias, Señor, para mi ser. Levanto mis manos a ti, descanso en tu corazón y bebo del manantial que limpia toda maldad. Yo vengo tal como soy, no hay nada que pueda ocultar, y todo cansancio, toda sequedad, con tu amor limpiarás. Agua viva, tú la fuente que sacia mi sed, que sacia mi sed. Aleluya, en ti confío, tú estás aquí, Emmanuel. Solo alárgale tu corazón y ábrele tu corazón al Señor simplemente. Tú vienes en busca de mí, Y cuando me escondo, y cuando me escondo de ti, y cuando encuentras pecado en mí, tú me regalas perdón. Agua viva, tú la fuente que sacia mi sed, que sacia mi sed. Aleluya, en ti confío, tú estás aquí, Emmanuel. Agua viva, tú la fuente que sacia mi sed, que sacia mi sed. Aleluya, en ti confío, tú estás aquí, Emmanuel. Y mis labios por siempre te adorarán. Eres digno, con todo mi ser cantaré. Aleluya.
Volvemos a tus corrientes de aguas limpias y puras, Jesús. Agua viva, tú la fuente que sacia mi sed, sacia mi sed. Aleluya, en ti confío, tú estás aquí, Emmanuel. Agua viva, tú la fuente que sacia mi sed, que sacia mi sed. Aleluya, en ti confío. Una vez más, agua viva. Agua viva, tú la fuente que sacia mi sed. Aleluya. Así como empezamos en esta mañana, Señor, no queremos terminar sin recordarnos a nosotros mismos que el centro de todo esto, nuestra adoración, oraciones, mensaje, decisiones, eres tú, Señor. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor Jesucristo. Así que no queremos terminar todo este tiempo en tu presencia como iglesia sin declarar el señorío tuyo una vez más. Que tú eres Señor sobre toda la creación, Señor del universo, aquel que nos dio vida, aquel que nos alcanzó por su amor, y por eso siempre te ofreceremos toda nuestra adoración, Señor, toda nuestra adoración, Señor. Adoremos, iglesia, reconozcamos quién es el Señor en esta mañana. Eres Señor y creador del universo y su esplendor. Me has dado vida y amor. Siempre te ofreceré lo, mi Señor. Eres consuelo y perdón. Eres justicia y verdad. Me has cubierto con tu paz. Siempre esperaré en ti, mi Señor. Eres mi buen pastor, nada me faltará. Del mal no temeré, pues conmigo siempre estás. Eres amigo y proveedor, Cordero fiel, mi Redentor, Rey victorioso, el gran yo soy. Siempre te buscaré, mi Dios, mi Señor. Díselo, iglesia, díselo tú. Eres mi buen pastor, nada me faltará. Del mal no temeré, pues conmigo siempre estás. Te confesamos, Señor, como Señor de nuestras vidas. Te confesamos como el buen pastor de nuestro ser. Recibe, Señor, nuestra adoración. Por eso en este día, una vez más, déjanos decirte, Señor. Vamos, iglesia, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor, nada me faltará. Del mal no temeré, pues conmigo siempre estás. Adora a Cristo.
compañero que está a su costado para darle gracias al Señor. Ore un instante ahí, dígale: Señor, muchas gracias. Ore con alguien. Muchas gracias, dígale: Señor, por tu palabra. Gracias por la impartición de tu gracia, Señor, para con nuestras vidas. Oro, Señor, por esta persona, aunque no le conozca, pero puedo orar por ella, rogando, Padre, que tú confirmes toda tu palabra, la confirmas sobre su vida. La puedas guiar y bendecir a lo largo de esta semana. Que sea tu preciosa presencia guiándole, que sea tu preciosa mente, Señor, llevándole a tomar las decisiones más correctas sobre su vida personal y familiar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.